Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Todos, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que con solamente tu lectura, Señor, y tu Espíritu Santo podamos entender y comprender la responsabilidad, Señor, de lo que tú nos das en esta tierra para ministrar, Señor. Permite, Señor, que esta predicación, Señor, podamos recordarla, Señor. Si hay algo que habíamos olvidado, si hay algo que estábamos siendo negligentes, Señor, que el día de hoy, Señor, podamos reconocer que tú, Señor, traes juicio. Padre, gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos, a mis escuchas, Padre, que podamos todos ser alimentados de tu palabra, Señor. Te pido una bendición por a mis hermanos que están enfermos, que no están aquí, están en casa, incluyendo a nuestro pastor, Señor. Que tú, Señor, derrames una bendición en este día, Señor. Que puedan sentir tu presencia, Señor, y puedan gozarse, Señor, de saber que las pruebas vienen de ti, pero que también tú nos das victoria sobre ellas. Padre, pues, bendice esta predicación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Aquí en Mateo 25 está relatando una parábola a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que si usted ha leído esa parte, está prácticamente a punto de terminar Mateo en Mateo 28. En esta sección, en capítulo 25, el Señor Jesucristo, ya en el capítulo 21, en un primer día de la semana, Él entró a Jerusalén en su última semana de vida en esta tierra. Él entró montado sobre un pollino, dice la Biblia allí en Mateo 21, y todos le gritaban, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre de David. Esa fue su última semana de vida. Dice la Biblia allí en capítulo 22, él habla sobre una parábola de las bodas, la cuestión del tributo, el gran mandamiento. En capítulo 23, Jesús se pronuncia sobre varios ayes, 8 ayes contra los escribas y fariseos. En capítulo 24, nuevamente, Jesucristo les habla sobre los últimos tiempos, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta ahí, en capítulo 26, que es la continuación del 25, dice versículo 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Cristo está a 2 o 3 días para ser crucificado. Y Cristo se pronuncia sobre una parábola, hermanos, donde Dios, Jesucristo, está hablando de juicio. Es una parábola donde usted al final, lo que leyó, hay un juicio. Sí, hay premios para los que trajeron, hicieron bien sus talentos. Y es un juicio también, positivo. Pero hay un juicio, hermanos, sobre un hombre que no cumplió su tarea. Y en esta mañana quiero hablarles sobre
la parábola de los talentos. Es un llamado, hermanos, esta parábola, si usted la lee, es un llamado a la buena administración de los dones o talentos que Dios te da. Te repito, hermanos, si usted lee esta parábola, es un llamado, una invitación de Dios a una buena administración de los talentos o dones que Dios te ha dado. En el contexto que ustedes podemos ver aquí, ya hemos dicho, Jesús está antes de morir, a unos 2 días, dice prácticamente, de ser crucificado. Y Jesús, hermanos, está comparando, y no leímos la parábola de las 10 vírgenes, pero está muy relacionada porque también hay un juicio. Y dice aquí, ¿verdad? En la parábola de los talentos, Dios compara el reino de Dios, ¿sí? Y versículo 14 dice, acompáñeme, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Los personajes, un hombre que va a partir y llamó a sus siervos. 4 personas en esta parábola. Jesucristo está a punto de morir. Jesucristo está a punto de partir. Se va a ir lejos. Y ha llamado a sus siervos y les entrega sus bienes. Es Jesucristo aquí diciendo un hombre yéndose lejos. Y en tiempos de Jesucristo, hermanos, no era muy común que un hombre se fuera lejos. Las únicas personas que pudiesen irse lejos eran las personas ricas, los adinerados, los reyes. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo es un rey. Él estaba por partir. Recordemos que en 2 días Él iba a ser crucificado, al tercer día iba a resucitar y luego descendería al cielo para ser glorificado. Nuestro Señor Jesús, y después ahí estaría aquí en la tierra después de ser resucitado, de acuerdo con Hechos, 40 días. Y después ascendido al cielo. Jesucristo está hablando de Él, hermanos. Un hombre, el reino de los cielos es semejante como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Y la palabra aquí, hermanos, llamó a sus siervos. Ustedes saben, me gusta explicar la palabra en griego. La palabra en griego aquí es la palabra doulos. La palabra doulos, hermanos, es la misma para decir esclavos. Esclavos. Dice, y no te dice, salud hermana, dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Jesucristo llamó a sus siervos. Vamos a ir, hermanos, por favor, 1 Corintios 7:22. 1 Corintios, hermanos, 7:22. Dice 1 Corintios 7:22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. ¿Entiende esto, hermanos? Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Hermanos, has recibido a Cristo en tu corazón, has confesado delante de los hombres que crees en Jesucristo, te has bautizado, has creído en Cristo, le has aceptado en tu corazón, hermano, eres un esclavo de Cristo, porque Él nos salvó. Ay, hermano, suena muy fuerte en estos tiempos del siglo XXI. La Biblia lo dice. Y si volvemos nuevamente, hermanos, a Mateo 25, sí, dice aquí que les entregó sus bienes. La palabra allí en el griego, la palabra bienes, quiere decir que les entregó todo lo que poseía. Todas sus posesiones les entregó. Y vemos que tenía prácticamente talentos. ¿Sí? Entonces vemos aquí un hombre que va a salir lejos, llama a su gente, a sus esclavos, a sus siervos, y les entrega lo que posee.
Y versículo 15 dice, a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. La entrega. Ya vimos los personajes. Ahora la entrega. A uno dio 5 talentos. La Nueva Versión Internacional, déjeme leer lo que dice. A uno le dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Dio a cada uno según su capacidad y se fue de viaje. Pues dice aquí 5 talentos. La Nueva Versión Internacional dice 5,000 monedas. Lo que sé es que les dio algo que valía, algo de valor. Un talento en tiempos de Cristo era una cubeta, una vasija con 34 kilos de plata. Era mucho dinero, era mucho, hermanos. Era el trabajo de años y años y años de trabajo. Este hombre era sumamente rico. Y entrega a uno 5 talentos. Y vea la nueva traducción viviente, dice así, versículo 15, lo dividió en proporción a la capacidad de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Lo que quiero que pongan en un énfasis aquí, hermanos, es que dice aquí que este Señor, cuando llamó a sus siervos, a cada uno le dio conforme a su capacidad. ¿Sí? Nuevamente, pues como nuestro pastor nos ha enseñado, ¿verdad? Me fui ahí al griego y descubrí que dice ahí que la palabra capacidad es una palabra que se deriva del griego dunamis. Dunamis. ¿Alguien recuerda qué significa la palabra dunamis? ¿No? Dinamita. Poder. A cada quien le dio los talentos de acuerdo a su poder, a su capacidad, a su energía. Hermanos, de acuerdo a sus habilidades. Hermanos, en la iglesia del Señor, Dios a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros nos ha dado un don. Y nos lo ha dado de acuerdo a nuestras capacidades. Hermanos, Él no va a poner algo que hagamos que no podamos hacer. ¿No es un Dios justo nuestro Señor, hermanos? ¿Sí? Usted tal vez en su trabajo, no quiero que levante la mano, sino muchos van a levantar la mano, pero ¿cuántos en sus jefes les dan trabajo más de lo que ustedes pueden hacer? Nos exigen más horas de trabajo, nos exigen que hagamos el trabajo que otros no hacen, y lo tenemos que hacer, si no, no nos pagan. El Señor Jesucristo, hermanos, si hay algo que te ha dado, es un don, o te dio un don conforme a tus capacidades. Primera Corintios 7:22. Vamos ahí, por favor. Primera Corintios, no pierda ahí su texto. Primera Corintios 7. Primera Corintios 7:22. Ay, perdón, estoy en Timoteo. Primera Corintios 7:22 dice... Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Dios, ahora como nosotros esclavos de Cristo, nos ha llamado a ser libres siendo esclavos de Cristo. Y a cada uno, hermanos, ¿sí? A cada uno de nosotros, los hijos de Dios, que somos esclavos, nos ha dado, hermanos, dones conforme a nuestra capacidad. Vamos allí en Romanos 12:13.
Romanos 12:13, hermanos, por favor. Romanos 12:13. Bueno, voy a leer, perdón, Romanos 12:3. Hice la letra muy chiquita aquí en mi bosquejo. Romanos 12, versículo 3, dice: porque, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere de diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, dice aquí, que Dios ha dado a todos don, dice versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Hermanos, Dios nos da dones de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su capacidad. De hecho, es por su gracia que si Dios te ha dado un don, hermano, si Dios te ha dado un talento para que le sirvas en la iglesia, no vamos a ir a 1 Corintios 12, donde habla de los dones, pero dice ahí que los dones son para ministrar el cuerpo de Cristo. No para que tú te enorgullezcas, no es para que tú te levantes el cuello, no es para que sirvas al pastor, es para que ministres al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo. Y si Dios te ha dado un don, hermanos, te ha dado un talento, es por la gracia de Cristo. No es por tu mérito, no porque tenemos o tienen una cara bonita, no es por tu economía, es por la gracia de Cristo. Y aquí en versículo 24, los esclavos no valían prácticamente nada en tiempos de Cristo. No tenían derechos. No había si uno iba por un esclavo y de otro pueblo lo traía aquí, no había una inmigración para que lo defendiera. No había derechos humanos. No tenían derechos. Y aquí el Señor llama a sus siervos, les entrega sus bienes y se los da de acuerdo a su capacidad. Hermanos, Dios nos ha dado dones conforme a nuestras capacidades. Ahora te quiero hacer una pregunta, hermanos. Creo que ya vas agarrando por dónde va el mensaje. Contéstate en tu corazón. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Cuál es ese don que Dios te dio en el pasado? Salud, hermano. A lo mejor tú dices, es que hermano, pues Dios me dio el don de ganar almas, de testificar, compartir el evangelio, de ofrendar, de diezmar. No, esas son obligaciones, hermano. Ese es nuestro deber ser. Es que Dios me dio el don de llegar puntual a la iglesia. Ese es un deber, hermano. No. ¿Qué don de Dios te dio para servir al cuerpo de Cristo? Tampoco es que
que pensemos que un don, pues, es algo mágico, que Dios, no. Dios te dio habilidades, hermano. No quiero que levanten la mano, pero ¿cuántos de aquí Dios les dio la capacidad y la bendición de estudiar una carrera de ser maestros en el magisterio? Dios te ha dado una carrera en el magisterio. Dios te ha dado una materia, una carrera pues de maestro. Y a veces cuando se piden maestros para las escuelitas bíblicas, ahí están sufriendo por maestros. No sé, no quiero decir, no conozco aquí un pintor pues, pero mejor te dio Dios habilidades para pintar, humanamente hablando, úsalo para el Señor. ¿Cuáles son tus capacidades, hermano? En otras palabras, hermanos, ¿qué don, qué talento te ha dado Dios? Te repito, hermanos, te pregunto, ¿qué talento te ha dado Dios? No te estoy preguntando si lo estás ejerciendo o ya no lo estás ejerciendo. Te pregunto, ¿qué talento te ha dado Dios? Siempre va a haber pretextos, hermanos. Es que ya no soy joven, yo ya estoy viejo, canto feo, y podemos poner muchos pretextos. A lo mejor, joven señorita, antes eras de los que eran los primeros en estar aquí. Bueno, ya no hay coro, ¿verdad? Pero pronto, seguramente por aniversario va a haber. Y tú sabes que cantabas bonito, pero ahora ya no. Es que me hicieron una cara fea. Hermano, señorita, joven, adulto, si Dios nos ha dado un don, usémoslos para ministrar. Creo que sobran explicaciones. En Efesios 4:8, no vayan ahí, pero si quieres ponlo ahí, hermano. Efesios 4:8 dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dios dio dones a los hombres. No dice a unos pocos. La palabra allí antropos significa a hombres y mujeres. A todos Dios les dio un don, hermano. Que a veces no queramos despertar y decir, no, si yo soy no, ya. Que los nuevos vayan empezando. Yo ya, no. Hermanos, Pablo, ahí en Timoteo, hasta el final, usó sus dones. El Señor Jesucristo cumplió su misión hasta el último momento que respiró aquí, aún estando en la cruz. Hermanos, ¿cuál es ese don? La nueva traducción viviente, allí en Efesios 4:8, dice que Dios dio dones a su pueblo. Dios nos ha dado dones. No levanten la mano, no se trata de avergonzar, pero contesta en tu corazón. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios les dio un don en el pasado? Y lo practicaron, pero ya no lo practican. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios les dio un talento en el pasado y ya no lo practican? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios les dio un talento, Dios les dio un don y nunca lo practicaron? Eso sería una tragedia, hermanos. Y más adelante vamos a ver que Dios trae juicio. Dios trae juicio. Un punto importante en esta parábola podemos ver que los esclavos, ¿verdad? Prácticamente eran propiedad del hombre. Y es así como el Señor, nosotros siendo esclavos de Jesucristo, pertenecemos a Él. Y es por eso que Dios nos da dones. Hermanos, no esperemos que Dios dé dones a los inconversos. Dice aquí que el amo le dio talentos a sus esclavos.
a sus siervos porque le pertenecían. Hermano, no esperemos que Dios le dé dones a los ateos, al movimiento LGTB y no sé qué tanto más. Hermanos, si Dios va a dar dones, si Dios va a dar talentos, va a ser a su pueblo. Bueno, y aquí quiero hacer una pausa. Si usted dice, pero yo cómo puedo recibir un don si ni siquiera soy cristiano, no sé de qué me está hablando. Yo le invito, amigo que nos visita, o a lo mejor eres una persona que ha venido aquí mucho tiempo. Tú no puedes recibir un don si no has aceptado a Cristo en tu corazón. Si en esta mañana tú dices, yo no sé de qué me está hablando, yo no me puedo incluir en el cuerpo de Cristo porque ni siquiera soy hijo de Dios, yo no tengo a Cristo en mi corazón. En esta mañana, al finalizar el servicio, acérquese conmigo, con un hermano, una hermana, y le podemos enseñar y guiar a través de la palabra de Dios cómo usted puede ser un hijo de Dios y entonces pertenecer al cuerpo de Cristo y poder recibir un don. Siguiente punto, hermanos, la administración del talento. Ya vimos los personajes, ya vimos la entrega, ahora vemos la administración del talento o del don. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido ganó otros 2. ¿Sí? Hasta ahí, hermanos. El que recibió 5 talentos, dice la Biblia de las Américas, el que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Aquí dice en nuestro versículo 16, dice, y el que había recibido 5 talentos fue. La versión de la Biblia de las Américas dice, y enseguida fue. Y eso realmente dice en el griego, enseguida fue. Dios le dio el siervo le dio un talento, hermanos, y corrió. Y la palabra fue, significa que fue, como que fue caminando, no se quedó allí y dijo, pues aquí hago mi oficina, aquí voy a hacer mi talento, no. Recuerden que recibieron un bien material económico, talentos, dinero, propiedades. Tenía que negociar. Y él salió, él fue. Significa entonces, hermanos, que enseguida, hermanos, si Dios te ha dado un talento o nos ha dado un talento, ejércelo rápido. No te esperes. Me voy a esperar para cuando me case. Me voy a esperar para cuando pues ya tengo un nivel de espiritualidad más alto. Voy a esperar a administrar mi talento cuando pues llegue a la escuelita bíblica. Ahorita como que no, hermano, no funciona así. Es enseguida. Hermano, si Dios te dio un talento, ejércelo de manera inmediata. Administralo. ¿Cuánto tiempo tienes, hermano, de no administrar tu talento? ¿Qué esperas? Perdón, orquesta, discúlpeme, perdón, pero lo que dice con todo respeto. Este señor, siervo, dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. La idea en el original da la idea de que trabajó, negoció, ¿sí? Trabajó, negoció, tuvo pláticas, tuvo tratos, negoció, hizo tratos. Era un siervo que estaba activo. Fue y negoció. Pero a veces somos de los que un día sí, un día no. Pues cuando es época de calor no, pero cuando hace frío sí. Hermanos, estos 2 primeros hombres lo hicieron así, de manera inmediata. Prácticamente no tuvieron descanso. ¿Cómo se vería nuestra orquesta si el día de hoy nada más tocara el violín nuestra hermana Susi? Y los demás, pues no, dijeron, hoy no tocamos porque pues como que hace mucho calor. Todos son talentosos. Se vería mal, ¿no, hermanos? ¿Cómo se vería si el día de mañana más toca el hermano Jair, por ejemplo, y el hermano Cristian la trompeta? Y los demás, pues como que, ay no, hoy no.
Y la próxima semana, nadie. Se vería muy mal, ¿está de acuerdo conmigo? Se escucharía mal. Qué bonito se oye cuando todos están tocando, ¿no es así? Hermanos, los talentos son para que los uses para ministrar al pueblo de Dios siempre. Siempre. Cada cuánto vas a tu trabajo. Yo espero que vayas todos los días, ¿verdad? O si eres de los que dicen, ay, como que no tengo ganas de ir. Ay, hoy como que me duele el dedo. No, hasta vamos puntuales porque ese premio de puntualidad no lo podemos perder, ¿no? Premio de puntualidad y asistencia. Es más, ni pido permisos para que al final del año me den esos, ¿cómo le llaman? Bueno, si le dan permisos económicos, que uno no disfruta y se lo pagan hasta el doble. A mí me encanta eso. ¿Cómo se llama? Estímulos, exactamente. En mi trabajo nos dan 10 días al año de días económicos, es decir, que no voy, pero me los pagan. Pero si no lo disfruto en el año, ¿qué creen, hermanos? Me los pagan al doble al final del año. Y bueno, es cosas así, ¿no? Hermano, esfuérzate pues. Ministra, ¿sí? Hermanos, tener un don, hermanos, significa trabajar. Estos señores, siervos, dice aquí, negociaron. Dice aquí, y ganaron otros 5, dice, y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y negoció con ellos. El amo les da a unos 5 talentos, a otro le da 2, de acuerdo a sus capacidades. ¿Y qué crees? Negocian. Significa que trabajaron. Y trabajar significa esforzarse, aprender, dedicación, volver a intentar, practicar. Tal vez hubo sudor, noches de desvelos, se privaron de algunas cosas, fueron criticados, pero negociaron, trabajaron. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios te ha dado un don? Y yo esperaría que así fuera, ¿no? Que el día que el hermano Cristian, porque no pasa, ¿verdad? Pero que tocara ahí en vez de un do, un fa, y se oía así medio mal la trompeta, y dijimos, ay, hermano, ¿qué mal tocaste hoy? Y dice, ya no tocó nunca. No, el hermano dice, no, pues voy a practicar, porque es el don que Dios me dio. Hermanos, tener un talento significa que vamos a ser criticados. No va a ser todo de color rosa. Pero estos hombres, hermanos, hicieron lo que tenían que hacer. Negociaron con los talentos, ganaron otros 5 talentos, el de 5, y así mismo el que había recibido 2, ganó otros 2. ¿Sí? Ya vamos a acabar, hermanos. La Biblia de las Américas, ahí en el versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. ¿Sí? Da a entender entonces, hermanos, sí, que les encargó sus talentos para obtener ganancias. Dice, y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. La actividad va implícita. Es para que haya un fruto. Para que haya un fruto. Él no nomás se los encomendó para que guárdenmelo, ahí se los encargo, ahí les encargo los talentos, guárdenlos en el mejor lugar. No, ellos ya sabían, tenía que haber un fruto. Tenía que haber un fruto. Los siervos y esclavos sabían que el amo regresaría y sabían que era para obtener ganancias. Es lo que vemos al final. No era para guardarlos, era para obtener ganancias. Era para que hubiera fruto. Y te tengo una noticia, mi hermano, mi hermana. Cristo pronto va a regresar y nos va a pedir cuentas de los talentos que nos dio. Cristo nos va a pedir cuentas de los talentos que te dio. Así como nos ha enseñado nuestro pastor, ¿verdad? Nos va a pedir cuentas sobre el dinero que nos dio, del tiempo que nos dio, de los bienes materiales que nos dio. Dios nos va a pedir cuentas, hermanos, de los dones que nos dio. ¿Cómo está tu talento, mi hermana, mi hermano? Antes servías, ahora ya no. Entonces, hermanos,
El de 5 talentos ganó otros 5 talentos, el de 2 talentos, otros 2 talentos, y bueno, todo fue de acuerdo a sus capacidades, hermanos. ¿Sí? Dios sí sabe lo que podemos hacer. Y luego capítulo 18. ¿Sí? Ve ahí capítulo 18, hermano. Perdón, versículo 18. Dice, de hecho, en esta parábola hay 2 peros. Y este es el primer pero. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pero. El que recibió 1 talento escondió el dinero bajo tierra. La palabra aquí dice, el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. La palabra aquí fue en el griego, usted lo ve, es muy diferente al otro que fue en los otros 2. Significa que se fue muy, pero muy lejos. Se fue lejos. Huyó prácticamente. ¿Y qué dice aquí? Y cavó, dice, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Sí? En tiempos de Cristo, hermanos, en tiempos antiguos, esconder algo bajo tierra, ¿sí?, era sinónimo de que realmente era valioso. En aquel tiempo no había ahí cajas fuertes en un banco donde usted puede llevar ahí y guardar sus escrituras de su carro, casa. Usted sabe eso. Bueno, hay bancos que tienen cajas fuertes, antiincendio, antiterremoto, y usted puede llevar ahí sus alhajas. No había cajas fuertes en una casa. No había estructuras como hoy de atabique donde no se puede meter un ratero. Era una práctica normal, hermanos, esconder algo bajo tierra. Pero le tengo una noticia. Lo que se escondía bajo tierra era lo que realmente era valioso. Valioso. Y este siervo, hermanos, este siervo, que después el amo le va a decir siervo malvado, sabía de lo importante y de lo valioso que era ese único talento. Sí lo sabía. Sí lo sabía. Y después vamos a ver que no va a tener excusa, hermano. Usted sabía la historia, ¿para qué le escondo cosas? Él sabía que era valioso. Y dice aquí, cavó en la tierra y lo escondió. ¿Por qué los otros 2 sí los negociaron y obtuvieron el 100%? Porque sabían lo valioso que eran estos talentos. El siervo malvado se va lejos, cava en la tierra, lo esconde y ahí se queda. Hermanos, todos los dones que Dios nos da son valiosos. Todos los dones, hermanos, son valiosos. Ay, hermano, pero es que aún hermanos, a veces pensamos que el de la limpieza, hermano, es un superdón que Dios nos ha dado. El de que repara las lámparas es un don. El que dirige, el que toca el piano es un don. Todos son valiosos. Es que a mí no me ven, al del piano si lo ven, pues es más importante, y el que estoy hasta... No, todos los dones son valiosos. Todos, hermanos. Dice aquí, ¿verdad? Porque precisamente su Señor le dio un don por sus capacidades. El Señor dice aquí que se fue lejos, le entregó a sus bienes, dice a cada uno conforme a su capacidad, y al que le dio uno, precisamente le dio uno por sus capacidades. Él sabía que podía negociar con ellos, y sin embargo, ¿sí? Dice aquí, pero, el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Es la primera vez que vemos la palabra dinero en esta parábola. Habla de talentos. Ahora sabemos qué era, ¿qué, hermanos? Dinero. ¿Valía? Valía, hermanos. Hermanos, esconder algo bajo tierra en esta parábola está el hecho de que este siervo malvado escondiera este talento, este dinero bajo tierra. Sí, demostraba que era valioso y no permitiría que se lo robaran. Pero también está demostrando, hermanos, temor.
una conducta pasiva. Está demostrando que, pues como que no vale la pena. En otras palabras, está menospreciando lo que su amo le ha dado. Porque él está consciente también que el hollín puede corromper ese dinero. Hay temor. Y hermanos, este hombre está desaprovechando algo que tenía. Y lejos esté de nosotros, hermanos, desaprovechar un talento que Dios te ha dado. ¿Cuál es ese talento, hermanos, que Dios te dio en el pasado, que ya no lo sigues ejerciendo? Lo estás escondiendo. ¿Cuál es ese talento, hermano, que Dios te ha dado o don? Ya no lo usas. A veces sí, a veces no. Lo estás escondiendo. Lo estás menospreciando. Este siervo lo está menospreciando. ¿Sí? Algunos comentaristas piensan, ¿verdad?, que este señor fue, acabó, ¿y qué creen que hizo? Pues no negoció. Él hizo así. Se cruzó de brazos. Y tal vez observaba cómo los demás ganaban más dinero con los demás talentos. Y los veía y le daba gusto. Este ya va a 5, ya va a 6, ya va a 7, ya va a otro. El de 2. Hermanos, una conducta pasiva. Hermanos, lo escondió. Y esconderlo significa que no quería que nadie supiera que tenía un talento. A lo mejor lo escondió de su familia. No quiero que sepan que yo tengo un talento. Hermano, si tú tienes un talento, dalo a conocer. Habla con nuestro pastor. Dime, hermano, yo quisiera hacer esto. Hermano, ¿cómo puedo desarrollar un talento? Tenía temor, hermanos, de que la gente supiera que tiene un talento pequeño, porque era un talento. El que tenía 5 talentos a lo mejor, pero él tenía 1. Tal vez tenía temor. Él no le importaba. Llegó un momento, una actitud como esa, hermanos, una actitud tampoco de importancia, porque pues, él sabía que se le podía echar a perder allí en la tierra y no le importó. En otras palabras, hermanos, este siervo malvado fue egoísta. Fue egoísta y lo vamos a ver al final porque él pensó en sí, no pensó en su Señor. Hermano, si Dios te ha dado la capacidad de tener un don, ministralo, porque de otra forma seríamos egoístas. Número 5, viene la rendición de cuentas. Versículo 19, dice, después de mucho tiempo, ¿sí? Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Hasta ahí, hermanos. Vino el Señor, dice aquí, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Se acuerda de un tema que el hermano Eder nos predicaba recién fue pastor? Y a mí me causaba así un poquito rendición de cuentas. ¿Se acuerda de eso, hermanos? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿O nada más fui yo? Pero nos hablaba mucho de rendición de cuentas. Y no sé si usted le preguntaba, pero el hecho de que nos pregunten cuántos devocionales hicimos es rendición de cuentas. Y para muchos fue así como que, pues es que nunca nos habían preguntado cuántos versículos leíamos en la semana. Rendición de cuentas. Pero ese fue un tema fue un común denominador a principios del ministerio, ya como pasó de nuestro hermano Eder. Y recuerdo que un día él tomó este versículo y dijo, y arregló cuentas con ellos. Los llamó. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, su amo. La nueva traducción viviente dice, después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Eso lo dice la traducción viviente. En otras palabras, hermanos, tarde que temprano, nuestro Señor Jesucristo va a regresar
y te va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas sobre los talentos que nos ha dado, sobre los dones que nos ha dado. El versículo 19 dice que el que recibió 5 talentos trajo otros 5 talentos. Y vea que dice aquí, dice luego dice el versículo 20, llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos. Y diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Sí? En otras palabras, hermano, no hay más que explicar. Hizo su tarea. Hizo su tarea. Porque de acuerdo a sus capacidades, Dios sabía, el amo sabía que podía ganar otros 5 talentos. Y en otras palabras, el amo sabía que podía dar fruto. Y hermanos, si Dios nos dio un talento, es porque Él sabe que podemos traer un fruto. ¿Sí? Versículo 21, ve lo que dice. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dice, buen siervo y fiel. La palabra bien significa, en los sistemas de calificaciones en las escuelas es excelente, bien, bueno, ¿no? Como que el bien es como si fuera el 9. Bueno, la palabra aquí bien, en el griego es bien hecho, excelente, lo hiciste, lo lograste. Bien, excelente. Tienes una calificación de 10, pues así. Buen siervo, buen dulois, buen esclavo. Esclavo, lo has hecho muy bien. Y dice aquí, buen siervo y fiel. La palabra fiel, hermanos, allí en el griego, tiene una connotación que dice digno de confianza. Es fiel, es digno de confianza. Le está diciendo, bien, buen siervo y fiel, porque eres digno de mi confianza. Dice aquí, sobre poco has sido fiel. Se te ha confiado poco, sobre mucho te pondré. ¿Sí? Estabas siendo digno de confianza en algo pequeño. Ahora dice, sobre mucho te pondré, sobre muchas cosas te pondré sobre ellas. De hecho, la palabra en griego significa que debajo de sus pies pondrá más cosas. Él estará en un estrado y bajo de sus pies Él va a administrar. Ahora Él va a dirigir, porque es digno de la confianza. Entra en el gozo de tu Señor. Hay una recompensa, hermanos. Creo que no hay más que explicar. El hacer tu talento conforme a la voluntad de Dios, ¿ok? Dios te va a recompensar. Dice, entra en el gozo de tu Señor. En otras palabras, y vamos a ver aquí, hay 2 emociones que el amo tiene: gozo e ira. Gozo por los 2 hombres, esclavos, que hicieron su tarea, pero va a haber ira con uno. Hermanos, y provocar ira al amo fue lo peor aquí. Hermanos, la aplicación. Algún día Dios nos llamará a cuenta sobre los talentos o dones que Dios nos ha dado. ¿Cuál será tu respuesta? Señor, me diste este don. ¿Y qué vas a decir? Te podrá decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O te va a decir, como le dijo al otro, siervo malvado y negligente. La Nueva Traducción Viviente dice, su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de muchos más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Eso dice la Nueva Traducción Viviente, que el hermano nos ha recomendado, los que estudiamos con él, que la podemos tomar en cuenta. Vea cómo dice ese contexto. Algo aquí importante, hermanos, es que
El siervo, por la fidelidad, su compromiso, su diligencia y su responsabilidad como siervo, como esclavo, hace que su amo le tenga más confianza y le va a dar más cosas. Así que no te sorprendas, hermano, que si tú estás haciendo las cosas bien, Dios te pide más cosas que hagas. ¿Sí? Una vez alguien me dijo, y aquí en la iglesia, el que hace bien las cosas, siempre se le pedirán que haga otras cosas más. Repito, el que hace bien las cosas, se le pedirá que haga más cosas. Y aquí estamos viéndolo. Fue poco en lo fiel, y ahora su Señor le entrega más cosas para que las administre. Y bueno, se repite lo mismo para el de los 2 talentos. No vamos a explicarlo porque ya sobra. Dice, y su Señor, luego dice aquí, y su Señor le dijo, bueno, versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y versículo 24 viene el segundo pero. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. El siervo malo, ¿sí? El siervo malo. Fue llamado y se presentó también. Y algo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos. Ejerzas tu don, ejerzas tu talento o no, seremos llamados a cuentas. No porque nomás van a venir a rendir cuentas los que sí y se trabajaron con sus talentos y los que no, pues no se preocupen, después hay una sesión aparte, no. Todos fueron llamados a cuentas. Hermanos, si Dios te da un talento y ya no lo estás ejerciendo, Dios no te va a llamar a cuentas. Aquí todos fueron llamados a cuentas. Todos se presentaron. Y su respuesta fue la palabra aquí, aunque él dice, Señor. Y fíjese lo que dice aquí, en versículo 24, Señor, te conocía que eres hombre duro. De hecho, la palabra en el griego significa amo. Está reconociendo que es su amo, que él es su Señor. Y le dice, amo. ¿Sí? Te conocía que eres hombre duro. Aquí vamos a ver algo, hermanos. Este hombre, y creo que aquí se enfatiza más la parábola, este siervo tiene un concepto erróneo de su amo. Dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Le está diciendo, te conocía que eres duro, que eres rigoroso, que eres áspero, que eres severo. Y vea lo que dice aquí. Está haciendo una tarea que solamente hace Satanás y sus hijos. ¿Quién es el gran acusador? Satanás. Y le dice aquí, lo acusa, que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Que ciegas donde no sembraste y dice, y recoges donde no esparciste. La primera acusación. Según este siervo, su señor, su amo, su dueño, no era digno de confianza porque su amo se apropiaba de lo ajeno o del trabajo ajeno. Así está diciendo, que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Lo está acusando, hermano, como algunos argumentan aquí que hasta como si fuera ladrón, que ciega donde no sembraste, pero es el amo. ¿Sí? Segunda acusación dice, recoges donde no esparciste. Lo acusa de robo. Que el amo o el dueño, sí, está haciendo una acusación, hermanos, muy severa acerca de su amo, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
En aquellos tiempos había algo que se llamaba las eras. Las eras eran como eran el techado de una casa, ahí se limpiaba el trigo y lo que caía, la gente pobre lo recogía. Pero o la gente que eran familiares de los que habían echado la era ahí para que se filtrara el trigo, los familiares, niños, señoras ahí, pero eran de ahí. Y él está diciendo como si no tenía derecho. Le está acusando, recoges donde no esparciste. Y ese es el trabajo del maligno. En otras palabras, hermanos, ese siervo malo se está quejando. Se está quejando. Y hermanos, ¿sí? A veces puede ser que nos estemos quejando del líder de la iglesia. Ay, ¿para qué ministro? ¿Para que el pastor se levante el cuello? Ay, ¿para qué hago esto? ¿Para que se oiga bien la música? Si yo no toco, nadie toca bien. No sé, espero que no sea así, ¿verdad? Nunca he escuchado eso y no sé. Pero puede ser, hermanos, que haya actitudes egoístas. Puede ser que haya actitudes de orgullo, de envidia. ¿Sí? Pero lejos de todo esto, hermanos, lo que este hombre está demostrando, a diferencia de los demás, es que desconocía a su Señor. Desconocía a su amo. Número 2, no le amaba. Porque si bien es cierto, cuando amamos al Señor, le vamos a servir. ¿Está de acuerdo conmigo? Este hombre malo, aparte, dice, y fíjese lo que dice aquí, dice, Señor, dice, por lo cual tuve miedo. Primera de Juan, no vaya ahí, pero primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay qué, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Este hombre realmente no le amaba a su siervo, hermanos. Lo que de entender que los otros dos siervos, esclavos, sí amaban a su señor. Entonces, cuando yo no estoy desarrollando mi talento, no estoy mostrando el amor a Dios. ¿Por qué? Porque hay temor. Dice, tenía temor. En otras palabras, vemos aquí a este hombre, hermanos, a este siervo, justificándose. Y si hay algo, hermanos, que la negligencia siempre va a ser, se va a tratar de justificar. La negligencia siempre va acompañada de un pretexto. La negligencia siempre va a conllevar es que hermano, pues es que, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? No. La negligencia siempre trae un pretexto. Y este hombre que fue negligente, porque el mismo siervo lo va a decir, puso una excusa. ¿Sí? Es que ya soy viejo, o soy muy joven. Hermano, es que no. Cuando eres joven, porque eres joven. Cuando eres viejo, porque eres viejo. Hermano, desarrolla tu talento. ¿Sí? Versículo 26 y 27, hermanos, ya casi terminamos. Dice aquí, dice, por lo cual, versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26, respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a los que tienen 10 talentos. El castigo, hermanos. La palabra aquí dice, versículo 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo. En el griego, hermanos, la palabra es siervo malvado. Y la palabra malo a malvado es doblemente malo, perversamente malo. La palabra malvado trae una connotación mucho peor. La palabra malo, de hecho, es algo que carece de maldad, pues la palabra malvado es algo muy, muy malo. Siervo malvado le está diciendo aquí, y negligente. En otras palabras, un negligente siempre será malvado. ¿Sí? Negligencia, hermanos, es cuando desatendemos nuestras obligaciones y no prestamos atención a nuestras obligaciones. Repito, negligencia es cuando desatendemos nuestras obligaciones y no prestamos atención a ellas.
Ese hombre fue malvado y negligente. Sabía lo que tenía que hacer, pero no le importó. Dice aquí, por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. La palabra aquí banqueros, hermanos, y se entiéndase, en tiempos de Cristo realmente no había bancos, así como hoy Banamex, BBVA, etc. Lo que habían era, la palabra y banqueros era a los cambistas. Recuerden, en aquellos tiempos, una de las dos actividades económicas de valor monetario era los cambistas, que estaban dicho en el templo, y los que prestaban y recibían intereses. Entonces aquí está hablando de los banqueros, de aquellas personas que eran cambistas, que cambiaban divisas. Y siempre cuando hay un cambio de divisa, alguien gana. ¿No es así? Siempre gana el banco, porque se le vende $1 muy barato, se lo compra muy barato y ellos lo venden muy caro. Y ahí está su ganancia. Por eso ese señor dice, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y luego viene aquí, hermanos. En otras palabras, hermanos, el amo le está diciendo, no tenías excusa. Esto tuviste que haber hecho. No tenías excusa. Versículo 28. Me voy a apurar porque no quiero que se me duerman. Ya ven, están ahí cabeceando. Versículo 28 dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Sí? Dice aquí, ¿sí? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. ¿Sí? Dice aquí, pues muy claro aquí, hermanos, se le quita el talento. Se le quita el talento. Hermano, tengamos mucho cuidado, porque si Dios te ha dado un talento, el Señor te lo puede quitar, por negligente que seamos. Repito, hermanos, si Dios te ha dado un talento, ejércelo, ministralo, administralo, porque Dios lo puede quitar. Y eso, hermanos, será una tragedia y se lo puede dar a otra persona, a una persona nueva que llegue, que se integra. Y estaría bien, pero ten mucho cuidado porque habrá un juicio. El veredicto, hermanos, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hermanos, tengamos cuidado. Y luego aquí veamos, hermanos, dice, y vea a todos los otros siervos, el amo los calificó número 1 de ¿qué? ¿Siervos qué? Buen siervo ¿qué? Fiel. Versículo 30 dice, y al siervo ¿qué, hermanos? Inútil. Inútil. Es una palabra dura, ¿no? ¿A quién le gusta que nos llamen inútiles? No sé, así como que, ¿cómo es posible que me digan inútil? Es una ofensa. Hermanos, Dios nos puede declarar inútiles por no hacer lo que tengamos que hacer. Dice aquí, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En tiempos de Cristo, recordemos, no hay electricidad, viven de la luz del sol, y hay antorchas. Por lo que vemos, las cuentas empezaron a la luz del día. Ahora ya es de noche. Ya es de noche y dice al siervo inútil. Al siervo, en otras palabras, hermanos, en el griego la palabra inútil es la palabra inservible. Al siervo, y suena fuerte, hermanos, al siervo inservible, echadle en las tinieblas de afuera, allí, afuera. No hay alumbrado público, no hay luz, no hay antorchas, ahí echarle. Allí hay miedo. ¿Sí? Y dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. La palabra crujir de dientes, sí, también está asociado, dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Va a haber sufrimiento. Hermanos, si Dios
lejos esté de nosotros que Dios nos quite un talento, porque va a ser lamentable, va a haber lloro, va a haber sufrimiento. Y la palabra aquí crujir de dientes es literal, rechinar los dientes. Rechinar los dientes de, ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no le eché ganas? ¿Por qué? ¿Cuántas veces usted se ha lamentado por algo? Y tal vez no rechina los dientes, pero es ese rechinar. ¿Recuerda cuando Esteban fue apedreado? Dice la Biblia que cuando les explicó, les predicó, los fariseos que rechinaban sus dientes de coraje. Bueno, así habla aquí. Será el lloro, lamento y el crujir de dientes, angustia. Hermanos, no va a salir nada bien. Con eso termino, mis hermanos. ¿Cómo estás administrando tus talentos o los dones que Dios te ha dado? Joven adulto, ¿hay excusas? ¿Qué cuentas vamos a entregar a Dios, hermanos? Y Mateo 24, 14 al 30, es un llamado, hermanos, a la buena administración de los dones y talentos que Dios nos ha dado. Es una invitación a administrar bien los dones que Dios te da. Pero también es un recordatorio que habrá un juicio. Habrá un juicio. Así que mi hermana, mi hermano, ¿qué no estás haciendo ahora que antes se hacías? ¿Eras de los que ibas a los clubs y apoyabas? ¿Eras de los que cantaban en el coro? ¿Eras de los que participabas en actividades de la iglesia cuando se pedían voluntarios? ¿Eras de los que ibas a aconsejar a otros, a visitar a otros, a aconsejar a otros? Hermano, ¿cuál es ese don? Y no estoy diciendo, hermano, que asistas a la iglesia porque ese es nuestro deber y eso no es un don, esa es nuestra responsabilidad. No te estoy diciendo que leas este precioso libro porque esa es nuestra responsabilidad, eso no es un don. Hermano, ponte a pensar, hermano, aún tenemos tiempo. Vamos a orar, puestos de pie, por favor.